La muerte no es el final. Es solo la parte que nunca quisieron que entendieras. Desde el momento en que tuviste edad suficiente para preguntar ¿qué pasa después de morir?, te contaron historias basadas en el miedo, el fuego del infierno, el juicio final, el castigo eterno. O peor aún, la nada, un vacío negro, la gran desaparición. Pero nada de eso te parecía correcto, ¿verdad? En el fondo, algo dentro de ti siempre supo que la verdad era otra, que la muerte no era algo que debías temer, sino algo sagrado, algo incomprendido. Y sin embargo, todas las instituciones, desde la religión hasta el entretenimiento, te enseñaron a mirar hacia otro lado, a obedecer, a ser bueno y a tener miedo. Porque un alma que teme a la muerte es fácil de controlar. Pero esta es la verdad que han ocultado. La muerte no es destrucción, no es un castigo, ni siquiera es un final. Es un regreso, un recuerdo, un cambio, no hacia la oscuridad, sino hacia la claridad. Y una vez que comprendas verdaderamente lo que hay más allá de esta vida, nunca volverás a ver la vida de la misma manera. La mayoría de la gente no se da cuenta de que su miedo a la muerte no proviene de su interior, sino que les ha sido inculcado. Como un código, cuidadosamente escrito línea a línea en tu subconsciente desde el momento en que empezaste a hablar. No naciste con miedo al final, naciste con asombro. Viste morir a las hormigas, caer las hojas, fallecer a tus mascotas y te hiciste preguntas. Pero las respuestas que obtuviste no se basaban en la verdad, se basaban en el control. Los adultos te contaban historias que ni ellos mismos se cuestionaban, historias que les habían sido transmitidas por instituciones diseñadas no para liberar, sino para pacificar. El infierno, el cielo, el juicio, el pecado, palabras cargadas de culpa y vergüenza, programadas en los niños mucho antes de que tuvieran la oportunidad de cuestionar si eran siquiera ciertas. ¿Y qué mejor manera de garantizar la obediencia que amenazar con el tormento eterno? ¿Qué mejor manera de garantizar el cumplimiento que prometer el paraíso eterno solo si se siguen las reglas? Reglas que nunca aceptaste. Reglas que cambiaban dependiendo de dónde nacieras, quién te criara o qué libros venerara tu cultura. El sistema no quería que vieras la muerte como una puerta. Quería que la vieras como un castigo, una amenaza, una línea en la arena que nunca se te permitía cruzar, ni con curiosidad, ni con valentía. Pero mira más de cerca. Todos los imperios, todas las religiones que prometían el cielo tras la obediencia, siempre tenían una cosa en común: el control de la vida. Control sobre cómo vivías, en qué creías, cómo te comportabas y, lo más importante, quién se beneficiaba de tu miedo. Porque siempre hay alguien que se beneficia. El miedo vende, construye instituciones, llena los platos de ofrendas y vende la salvación. Pero el coste es enorme, porque cuando temes a la muerte, dejas de vivir. Te conformas con la seguridad. Evitas el riesgo, la curiosidad y la confrontación. Te mantienes en la línea, sigues las órdenes y esperas ser lo suficientemente bueno como para que te perdonen al final. Y mientras tanto, te pierdes la verdad, que la muerte, lejos de ser el monstruo que se esconde bajo tu cama, es la parte más incomprendida de la vida misma. Las tradiciones antiguas no temían a la muerte como lo hacemos hoy en día. En el budismo tibetano se estudiaba, se preparaba y se meditaba sobre ella. El Bardo Cedol, o libro tibetano de los muertos, es un manual, no sobre cómo evitar la muerte, sino sobre cómo atravesarla conscientemente. En el antiguo Egipto, el viaje del alma después de la muerte se trazaba con increíble precisión, no para infundir terror, sino para garantizar la evolución. Las culturas indígenas de América, Australia y África veían la muerte como un regreso a los antepasados, un paso a través del velo, no un juicio final. No evitaban el tema, lo aceptaban, porque sabían la verdad. La muerte no te disminuye, te revela, y el sistema no podía permitir ese tipo de poder,
porque una persona que no teme a la muerte es más difícil de manipular. Hace preguntas diferentes, toma decisiones diferentes. No solo sobrevive, sino que despierta. Algunas de las cosas que hemos descubierto sobre el más allá son demasiado delicadas para compartirlas aquí. Por eso, hemos creado Insights Academy, un boletín informativo gratuito en el que profundizamos más. Regístrate en el enlace de abajo para acceder y recibir una copia gratuita de El Kybalion, pero solo mientras haya existencias. Así que, si alguna vez has sentido que algo no encajaba, que las historias sobre la muerte nunca tenían sentido, es porque tus instintos eran correctos. Nunca debías tener miedo a tu propio final. Debías comprenderlo, prepararte para él, no por miedo, sino por respeto. La verdad es que el sistema sustituyó la sabiduría sagrada por la superstición, enterró la comprensión bajo capas de doctrina y control, y el resultado es una civilización que entra en pánico ante la mera mención de la mortalidad. Pero aquí no huimos de ella, la afrontamos de frente, porque una vez que se descorre el velo, una vez que se ve lo que realmente nos espera más allá del último aliento, lo que surge no es terror, sino asombro, no es miedo, sino reconocimiento, no es castigo, sino posibilidad. Y lo más peligroso que se le puede hacer a un sistema basado en el miedo es dejar de tener miedo. Te han dicho que la muerte es oscuridad, un final, lo desconocido. Pero para aquellos que han tocado el límite, la historia es diferente. No comienza con miedo, comienza con claridad, con un tipo de silencio que no es vacío, sino pleno. En los momentos posteriores a la muerte ocurre algo extraordinario. El ruido del mundo físico se desvanece y lo que queda no es caos, sino conciencia. Aguda, expansiva, atemporal. Quienes han regresado de experiencias cercanas a la muerte, los místicos en meditación y los textos espirituales antiguos describen todos lo mismo. No un vacío negro, sino un cambio, como despertar de un sueño que no sabías que estabas soñando. Tu cuerpo se queda atrás, pero tú, tu conciencia, tu esencia, no. Hay una ingravidez de la que habla la gente, una sensación de atracción. Algunos se sienten elevarse por encima de su cuerpo, observando con calma cómo los demás se asustan a su alrededor. Otros describen un túnel o un pasaje, pero no de pánico, sino de paz. Y entonces, sin fuerza, se encuentran con algo, no por monstruos o jueces, sino por una presencia. A veces es una luz, a veces es un alma familiar, a veces es una sensación abrumadora de amor tan completo que rompe todas las definiciones que has tenido. El tiempo, tal y como lo conocemos, se disuelve. El ego, esa personalidad que has pasado toda tu vida construyendo, comienza a aflojar su control. Pero no has desaparecido. Estás más presente que nunca. Las tradiciones de todo el mundo se hacen eco de esto. En las enseñanzas tibetanas, el momento de la muerte es la apertura del bardo, un espacio entre vidas, una ventana de transición donde el alma navega hacia su siguiente paso. En la filosofía griega antigua se consideraba que el alma estaba aprisionada en el cuerpo y que la muerte era su liberación hacia la verdadera percepción. En el misticismo sufí, la muerte se denomina noche de bodas, el reencuentro con el amado. En todos los casos, el mensaje es el mismo. La muerte no es un descenso, sino un retorno, un paso hacia algo más refinado. Y aquellos que luchan por aferrarse a lo físico, que están apegados, temerosos, desprevenidos, experimentan confusión. Pero aquellos que están abiertos, conscientes y alineados, pasan con gracia. No se trata de romanticismo, es un patrón. Los relatos pueden variar en los detalles, pero la experiencia fundamental sigue siendo la misma, una disolución de la identidad física seguida de una oleada de claridad y, a continuación, el reconocimiento de uno mismo más allá del cuerpo, el reconocimiento de un reino que se siente más como un hogar
que cualquier cosa que hayas conocido en esta vida, una especie de recuerdo. Algunos lo describen como luz pura, otros como un paisaje familiar, pero onírico, pero siempre es un espacio que responde al pensamiento, al sentimiento, a la intención. La realidad no se curva alrededor de las leyes de la física, sino alrededor de la frecuencia de tu conciencia. Por eso, el miedo nubla la transición. Si te acercas a la muerte con terror, ese terror se refleja en ti, no como un castigo, sino como un espejo. La otra vida no impone juicios, revela resonancias. Si tu alma vibra con culpa, dolor no resuelto o vergüenza, tu experiencia inicial puede ser densa, desorientadora, pero si pasas con paz, conciencia y claridad, lo que se despliega es completamente diferente. No entras en un juicio, sino en una posibilidad. Y esto es solo el comienzo, porque la muerte no es una puerta por la que pasas y dejas atrás. Es un pasaje hacia capas, cada una de las cuales refleja quién y qué eres realmente. El alma no se detiene simplemente, se mueve, crece y comienza a recordar lo que siempre ha sabido, que esta vida era solo un fragmento, una lección, un parpadeo. El momento de la muerte no es tu desaparición, es tu aparición, tu reentrada en un campo más amplio del ser. Y una vez que has tocado ese campo, nada de la vida que acabas de vivir parece igual. La vida después de la muerte no es un destino único, no es una puerta por la que pasas una vez y te quedas para siempre. Es un espectro, con capas, vivo y moldeado por una sola cosa, tu conciencia. Esta es la verdad que se esconde tras las metáforas religiosas y las escrituras poéticas. El cielo y el infierno no son lugares, son estados del ser, vibraciones. Cuanto más refinada sea tu conciencia, más alto será el plano hacia el que gravitarás. Y no, esto no es una abstracción de la nueva era, es una de las verdades más consistentes que se encuentran en las tradiciones místicas, los textos antiguos y los relatos de experiencias cercanas a la muerte. El alma no llega a un reino fijo, se siente atraída por lo que le corresponde. Algunas personas, cuando mueren, se encuentran en mundos luminosos, paisajes hechos de color, luz y sonido que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden comprender. Estos son los reinos astrales superiores, donde los pensamientos y las emociones dan forma a la realidad al instante, donde la paz es la norma, no la recompensa. No son unas vacaciones, es una alineación. Los seres que allí se encuentran no son mejores, sino más ligeros, menos enredados, más en sintonía. La comunicación es telepática, el aprendizaje continúa, la sanación se profundiza y, lo más importante, la identidad comienza a cambiar. Recuerdas más de quién eres realmente, no el cuerpo ni la personalidad, sino la conciencia que hay debajo de todo. Pero no todo el mundo llega a estos reinos superiores. Algunos entran en espacios más turbios y densos que algunos podrían describir como grises, aburridos o incluso caóticos. No son infiernos en el sentido de fuego y azufre, son reinos de emociones no resueltas, percepciones distorsionadas y traumas no procesados. Si mueres aferrado al resentimiento, el miedo, la adicción o la negación, esas frecuencias te seguirán. No como castigo, sino porque la energía se encuentra con la energía. La conciencia se encuentra con el reflejo. Estos reinos tienen un propósito. No son prisiones eternas, son espejos temporales. Las almas atrapadas en estos estados no están condenadas, simplemente están desorientadas y necesitan tiempo para adaptarse, sanar y recordar que pueden elevarse. Las tradiciones antiguas lo entendían. Los textos védicos hablan de lokas, mundos sutiles organizados por vibraciones. Las enseñanzas herméticas hablan de correspondencias. Como es arriba, es abajo. Los reinos astrales reflejan tu estado interior. El Duat egipcio, el inframundo maya,
los 9 reinos nórdicos. Todos apuntan a una estructura multidimensional de la realidad, navegada por el alma, no por el cuerpo. Y no es necesario morir para vislumbrar estas capas. La meditación profunda, la proyección astral e incluso ciertos sueños pueden darte una visión, no porque estés abandonando la realidad, sino porque la estás desvelando. Verás, la conciencia no se limita a lo físico. Tus pensamientos, tus emociones, tus creencias ya existen en estas capas. Simplemente no lo notas aquí, en la densidad de la vida física, pero en el astral todo se acelera. El pensamiento se convierte en arquitectura, la emoción se convierte en entorno. Por eso es importante la preparación, no en términos de rituales o dogmas, sino en términos de conciencia de uno mismo. Cuanto más te conozcas ahora, más estable estarás allí. Cuanto más te enfrentes ahora a tus sombras internas, menos controlarán lo que experimentes cuando tu cuerpo finalmente te libere. No hay un juicio final, no hay un marcador, solo resonancia. No estás encerrado en un reino para siempre. El alma siempre está evolucionando, siempre aprendiendo. Algunos ascienden rápidamente, otros se quedan atrás. Todos reciben apoyo, porque detrás de todos estos reinos, ya sean luminosos u oscuros, hay una sola inteligencia, una sola fuente. Y no importa lo lejos que te sientas, ni en qué capa llegues, esa fuente nunca está ausente. Te encuentra donde estás, no castiga, refleja, y a través de ese reflejo te invita a elevarte. Así que la vida después de la muerte no es un destino, es un proceso, una escuela, un espejo, un hogar, y la vida que estás viviendo ahora mismo ya está dando forma al lugar donde comenzarás. No porque alguien lleve la cuenta, sino porque tu alma ya está en movimiento. La muerte no cambia quién eres, lo revela, y tu próximo destino no es aleatorio, es resonante, uno de los patrones más constantes y profundos en las experiencias cercanas a la muerte, las enseñanzas antiguas y los viajes místicos, es la revisión de la vida. Pero lo más llamativo no es que ocurra, sino cómo ocurre. No te juzga una figura divina sentada en un trono. No te regañan, ni te castigan, ni te condenan. Te lo muestran. Y no es como ver una película de tu vida, sino que la revives, momento a momento, a través de tus propios ojos, sí, pero también a través de los ojos de todas las personas a las que has influido. Cada palabra que has pronunciado, cada acto de bondad que has ofrecido, cada crueldad que has cometido, lo sientes. No de forma intelectual, sino visceral. No ves lo que has hecho. Te conviertes en la persona a la que se lo has hecho. Experimentas su alegría, su dolor, su confusión, y en ese momento algo cambia, no en forma de culpa, sino de conciencia. Esta revisión no es un castigo, es educación. No se trata de contar pecados, se trata de comprender. Piensa en ello como empatía a nivel del alma. No te están diciendo que fuiste bueno o malo, te están invitando a ver el efecto dominó de tu presencia. Cada interacción, por pequeña que sea, tuvo peso, tuvo consecuencias. Y cuando ves esto, no a través de la vergüenza, sino a través de la claridad, tu alma se expande. Empiezas a comprender la interconexión de todo, que nada de lo que hiciste fue aislado, que siempre has estado en una danza con los demás, y cada movimiento importaba, no porque alguien estuviera mirando, sino porque te estabas convirtiendo en alguien. Las tradiciones espirituales insinúan esto en todas partes. En Oriente, el karma no se trata de venganza, sino de reflexión y corrección. En Occidente, la idea del juicio se acercaba más a un pesaje del corazón, un proceso simbólico para ver si tus acciones estaban alineadas con la verdad. Las sabidurías indígenas hablan de encontrarse con los antepasados, de relatar tu camino no para ser castigado, sino para aprender, crecer y prepararte para lo que viene. Porque la vida después de la muerte no se detiene con la revisión de la vida, evoluciona, el alma continúa.
y lo que aprendes en ese espacio da forma a tu próximo destino. Algunas almas, tras su revisión, pasan a reinos de sanación, reflexionan, descansan, restauran su integridad energética. Otras comienzan los preparativos para la reencarnación, eligen nuevas lecciones, nuevos retos, nuevas perspectivas. Y sí, eligen, porque, a pesar de lo que te hayan dicho, las almas no son arrastradas de vuelta a la vida contra su voluntad. La reencarnación no es una sentencia, es una oportunidad. No siempre es fácil, a menudo no lo es, pero siempre tiene un propósito. El alma elige el crecimiento por encima de la comodidad, y si eso significa volver a una vida de desafíos, dolor o limitaciones, es porque el alma sabe lo que la personalidad a menudo olvida, que la lucha es lo que nos hace crecer. Pero es importante entender esto. La revisión de la vida no es un festival cósmico de la vergüenza. No se trata de culpa, se trata de claridad, porque una vez que entiendes cómo se sintieron tus acciones hacia los demás, tus prioridades cambian. Lo que perseguías, estatus, riqueza, aprobación, de repente se siente vacío. Lo que pasaste por alto, la amabilidad, la verdad, la presencia, de repente se convierte en todo. El alma aprende no solo del éxito, sino también de los errores, los arrepentimientos y las dudas. Y como todo se ve sin ego, sin defensas, eres capaz de recibir la lección por completo. Eres capaz de crecer de formas que la vida física rara vez permite, y tal vez ese sea el punto. Quizás la vida no es un examen que se aprueba o se suspende, quizás es un lienzo, y la revisión de la vida es donde finalmente das un paso atrás y ves el cuadro completo, no para juzgar, sino para comprender, para elegir de otra manera la próxima vez, para llevar adelante lo que importa, porque el alma no termina con una sola vida, evoluciona a través de muchas, y cada revisión, cada reflexión, cada onda que presencias se convierte en el plano para una versión más profunda y verdadera de ti mismo. Te han dicho que la muerte es el final de la historia, pero ¿y si es la edición? ¿La reescritura? ¿El momento en el que ves el borrador? Respiras hondo y te preparas para volver a escribirlo, con más valor, más claridad y más corazón. El más allá no es donde se te castiga por quien fuiste, es donde empiezas a comprender quién has sido y en quién te estás convirtiendo. Te han dicho que hay un lugar al que van las personas malas para siempre, donde el fuego nunca se apaga y el dolor nunca termina. Te enseñaron que si te equivocas en esta vida, no hay una segunda oportunidad, solo un castigo eterno. Pero seamos sinceros, ¿te parece que eso es justicia o control, verdad o manipulación? La idea del infierno como un lugar de tormento que te espera en el momento en que tu corazón deja de latir es una de las tácticas de miedo más efectivas que se han inventado. No proviene de una antigua visión espiritual, proviene de sistemas que necesitaban poder, sistemas que querían obediencia, porque nada mantiene a la gente a raya como el terror de arder eternamente. Pero si eliminas el dogma, los siglos de modificaciones, las traducciones erróneas y las agendas políticas, lo que encuentras debajo es muy diferente. No es miedo, no es castigo, es un proceso, es sanación, es integración. En innumerables experiencias cercanas a la muerte, las almas que lucharon, que llevaban consigo dolor, traumas e incluso crueldad, no cayeron en un pozo de llamas. Entraron en estados de confusión, de densidad, a veces de oscuridad. Pero no era eterno, y no era un castigo, era un reflejo. Del mismo modo que las heridas emocionales perduran en la vida, esas heridas pueden trasladarse. Un alma agobiada por el miedo o la negación puede que no sea capaz de ver inmediatamente la luz que hay disponible, pero siempre está ahí. El estado en el que entran no es el infierno, es resonancia. Su entorno refleja su condición interior.
pero hay guías, apoyo y luz esperando detrás del velo de la confusión. Nadie está abandonado, nadie es expulsado, porque el más allá no es un tribunal, es un continuo. La sabiduría antigua lo sabía. En el libro tibetano de los muertos, los reinos después de la muerte son luminosos y aterradores, pero todos ellos son proyecciones de la mente. Si aparece una deidad iracunda, es tu propia agresividad, miedo y apego lo que se te muestra para que puedas superarlo, no para castigarte. La idea no es «eres malo», sino «estás viendo lo que has evitado». Eso no es condenación, es el camino hacia la liberación. Los gnósticos hablaban de purgación, no para destruir el alma, sino para purificarla, para quemar la ilusión, no la identidad. Incluso los primeros místicos cristianos, como Orígenes, creían que todas las almas acabarían regresando a lo divino, que el infierno, si existe, es temporal, una purificación, no una sentencia. Pero esas ideas fueron borradas, reescritas, porque un universo amoroso es más difícil de convertir en arma. Si hay algún fuego después de la muerte, no está bajo tus pies, está dentro de ti. Es el fuego de la verdad que quema las máscaras que llevabas, el dolor de ver con claridad, el dolor de sentir lo que antes habías adormecido. Pero ese fuego no te destruye, te refina, como el oro en el horno, como la arcilla en el horno. Sales más fuerte, más puro, más consciente, y cuando el dolor se calma, lo que queda no es vergüenza, es sanación. Porque no importa cuán lejos hayas caído, cuán perdido te sientas, el sistema del otro lado no está construido para aplastarte, está construido para llamarte de vuelta. Algunas almas pasan más tiempo en esos estados más densos. Se aferran con fuerza a su amargura, a su miedo, a su falso yo. Pero incluso entonces, el proceso nunca es estático. Incluso entonces, la luz permanece. No se te da una oportunidad y luego se te descarta. El alma es demasiado sagrada para eso, demasiado antigua, demasiado integral para el todo mayor. Lo que existe más allá de esta vida no es un sistema penal divino, es un campo de conciencia, siempre reflejando, siempre respondiendo, siempre esperando a que recuerdes quién eres. No te están observando, te están reflejando, no un juez, sino la existencia misma. Y cada sombra, cada miedo, cada herida que surge en ese espacio, surge porque ahora, por fin, estás listo para enfrentarte a ello. Y cuando lo haces, comienzas a sanar, comienzas a elevarte, no porque te estén recompensando, sino porque eso es lo que ocurre cuando la verdad sustituye al miedo. La luz no se gana, siempre ha estado ahí. La única pregunta es, ¿puedes verla? La muerte no acaba con quien eres, acaba con quien creías que eras. Y eso es algo muy diferente. Cuando el cuerpo se desintegra y el ego comienza a disolverse, lo que queda no es un fantasma o un espíritu flotando en el vacío. Eres tú, desnudo, la conciencia detrás de la identidad, el observador detrás de la máscara. La conciencia que siempre ha estado ahí, experimentando en silencio cada alegría, cada desengaño, cada momento que creías que te definía. Y en esa claridad, lo primero que sienten muchas almas no es miedo, sino familiaridad. Como si no fueran a un lugar nuevo, sino que regresaran a un lugar antiguo, un lugar profundamente conocido, porque eso es exactamente lo que está sucediendo. Pasamos toda nuestra vida creyendo que estamos separados, los unos de los otros, de la naturaleza, de lo divino. Pero esa creencia es una ilusión, quizá necesaria para la experiencia humana, pero una ilusión al fin y al cabo, y la muerte desmorona esa ilusión, no de forma violenta, sino con elegancia, como la niebla que se disuelve con la luz del sol. Poco a poco, de forma constante, tu sensación de ser un yo único y aislado comienza a expandirse. Primero, recuerdas que has estado aquí antes, no en este cuerpo ni con este nombre, pero has estado vivo, has muerto,
Has regresado, una y otra vez. Los detalles cambian, pero la esencia permanece. Entonces recuerdas que no estás solo, que la separación a la que te aferrabas nunca fue real, que todo está conectado, siempre lo ha estado, por algo mucho más profundo de lo que la lógica puede explicar. Este retorno al origen no es una fusión con la nada, no es un borrado, es una expansión. Piensa en una gota de agua que vuelve al océano. No desaparece, se convierte en parte del todo, pero sigue existiendo. Simplemente ya no está confinada. Lo mismo ocurre con el alma. Empiezas a liberar al yo más pequeño, el que está atado al tiempo, a la memoria, a la identidad. Y lo que surge en su lugar es la inmensidad, la quietud, una sensación de pertenencia tan completa que hace que todos los miedos que tenías se sientan lejanos, incluso ridículos. No te has perdido, has recordado tu verdadero yo. Muchas tradiciones antiguas intentaron describir esto. Los videntes vedánticos hablaban del Atman fusionándose con Brahman, el alma individual reuniéndose con la realidad última. Los místicos sufíes lo llamaban Fana, la aniquilación del ego, no en la muerte, sino en la unidad divina. En el pensamiento cabalístico, el alma regresa a través de capas de reinos espirituales para reunirse con Ein Sof, la fuente ilimitada. Las culturas indígenas hablaban del gran espíritu, de regresar a las estrellas, de caminar con los antepasados, no como fantasmas, sino como energía, como luz, como verdad. Y sin embargo, incluso en esta reunión ocurre algo hermoso. La individualidad que una vez tuviste no se pierde, se conserva, se honra, se integra, como una ola que vuelve al mar, su movimiento, su viaje, su forma, todo sigue siendo real, todo sigue siendo sagrado, pero ya no está aislado. Te conviertes en parte de algo infinito, algo inteligente, algo consciente más allá de la comprensión. Algunas almas eligen permanecer allí, en esa unidad. Otras regresan, atraídas por el amor, por un propósito, por el profundo conocimiento de que hay más que aprender, más que enseñar, más que experimentar, pero, en cualquier caso, han cambiado. Porque una vez que has tocado esa fuente, una vez que has recordado quién y qué eres realmente, no hay vuelta atrás a la ilusión. No del todo, y esta verdad, este reencuentro, no está reservada solo para la muerte. Puedes tocarla en esta vida, en momentos de quietud, en la meditación profunda, en la naturaleza, en el amor, en la pérdida. Cada vez que te sumerges bajo la superficie del ego, cada vez que actúas desde la verdad, en lugar del miedo, te acercas más a ella. Estás recordando, y ese es el secreto que el mundo ha intentado ocultar. La muerte no es tu desconexión, es tu reconexión. Nunca has estado separado, nunca has estado solo, solo lo habías olvidado. Y cuando el cuerpo desaparece y el ruido se acalla, lo único que queda es lo que es real. La luz, el amor, la plenitud que siempre has llevado contigo. La fuente no está ahí fuera, está en ti, siempre ha estado ahí. Es fácil creer que nadie sabe realmente qué pasa después de morir, que todo son especulaciones, teorías. Pero cuando empiezas a mirar a través del tiempo, a través de las tradiciones, a través de los continentes, empiezas a notar algo extraño. Los detalles pueden cambiar, pero la esencia sigue siendo la misma. El alma abandona el cuerpo. Hay un momento de transición, luz, paz, guías, reinos moldeados por la conciencia, una revisión de la vida, un retorno a algo más grande. No se trata de inventos modernos ni del resultado de cerebros privados de oxígeno. Son patrones. Patrones que aparecen en el libro de los muertos egipcio, en los Upanishads de la India, en los pergaminos de los místicos gnósticos, en las enseñanzas orales de los ancianos aborígenes, en las visiones de los chamanes del Amazonas. No son mitos inconexos,
Son ecos de algo más profundo, algo real. El antiguo Egipto creía que, tras la muerte, el alma viajaba a través del Duat, un reino multidimensional lleno de puertas, guardianes y pruebas, no para castigar, sino para purificar. El corazón del alma se pesaba contra la pluma de la verdad, no para condenarla, sino para determinar si estaba preparada para seguir adelante. En la India, el concepto de lokas describe reinos de existencia más allá de lo físico, cada uno vinculado a niveles de conciencia y evolución espiritual. Los budistas tibetanos trazaron los bardos, estados de transición por los que pasa el alma después de la muerte, llenos de visiones que reflejan las propias proyecciones de la mente. Estas enseñanzas no eran metáforas, eran instrucciones, manuales para navegar por lo invisible, transmitidos por aquellos que entendían que la vida después de la muerte no es ficción, sino estructura. Las culturas indígenas hablan de la muerte con reverencia, no con temor. Para ellos, los muertos no se han ido, están aquí, caminan con nosotros, nos guían, vuelven en sueños, en señales, en el viento. Para los Lakota, la muerte es un viaje al mundo de los espíritus, una realidad paralela donde los antepasados esperan y la curación continúa. En la tradición maorí, los espíritus viajan al cabo Reinga para abandonar este mundo y reunirse con su origen. Estas historias no son mitos pintorescos, son tecnología espiritual, mensajes codificados destinados a mantenernos alineados con lo que es real antes de que la sociedad enterrara esa verdad bajo siglos de ruido. Entonces, ¿por qué no oímos hablar más de esto? ¿Por qué se sigue enseñando la muerte como oscuridad, como castigo, como algo incognoscible? Porque una sociedad basada en el consumo, el miedo y la distracción no puede prosperar si la gente pierde el miedo a la muerte. Si supieras, realmente supieras, que tu alma continúa, que no puedes ser borrado, que no hay nada que temer, ¿jugarías los mismos juegos? ¿Perseguirías el estatus? ¿Obedecerías ciegamente? ¿Venderías tu tiempo y energía por símbolos de éxito que no significan nada para el alma? Probablemente no. Por eso, esta verdad ha sido editada, tergiversada o directamente borrada, porque las personas que recuerdan no solo se vuelven intrépidas, se vuelven libres. Incluso en los tiempos modernos, los ecos continúan. Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen cosas que no podrían haber inventado, personas ciegas que informan de visiones, niños que describen a antepasados que nunca han conocido, historias de diferentes culturas separadas por la geografía y los sistemas de creencias que coinciden con una precisión inquietante. No hay una explicación racional para ese tipo de unidad, a menos que no sea ficción, a menos que sea memoria, colectiva, ancestral, latente, pero aún presente. No son cuentos para dormir, son planos. Y aunque la religión ha intentado apropiarse y controlar el más allá, nunca ha sido exclusivo. La verdad se ha susurrado en visiones, en sueños, en meditaciones, en los momentos en que las personas traspasan el velo y regresan transformadas. Lo sagrado no necesita dogmas para sobrevivir. Ha estado oculto a plena vista todo este tiempo, esperando a que mires realmente, más allá de la superficie. Y cuando lo haces, las piezas empiezan a encajar, los símbolos cobran sentido, el miedo comienza a desvanecerse y te das cuenta de que la verdad no está oculta porque sea un secreto. Está oculta porque hemos dejado de escuchar, pero ahora estás escuchando. Y una vez que la oyes, no puedes dejar de oírla, empiezas a sentirla, entretejida en las historias de tus antepasados, resonando en tus propios sueños, empujando tu intuición en los momentos de silencio. No necesitas creer ciegamente, solo necesitas recordar. La verdad ha estado esperando. La única pregunta ahora es, ¿qué harás con ella? El mayor malentendido sobre la muerte es que es algo en lo que pensar más adelante, algo que temer, evitar o posponer hasta el final. Pero una vez
que comprendes lo que realmente sucede cuando el cuerpo muere, todo cambia, no después de la muerte, sino ahora. Porque la verdad es que la vida después de la muerte no es algo separado de esta vida, ya está entretejida en el tejido de tus pensamientos, tus elecciones, tu energía. No está allá, está aquí mismo, solo velada por la percepción. Y cuando atraviesas ese velo, aunque sea ligeramente, algo profundo comienza a cambiar. Dejas de vivir en reacción, empiezas a vivir en conciencia. La mayoría de las personas viven como si el tiempo fuera su enemigo, como si se les estuviera acabando. Corren, persiguen, se adormecen con distracciones, tratando de prolongar la ilusión del control. Pero comprender la vida después de la muerte disipa esa mentira. Te das cuenta de que no hay un final, solo transiciones. Y con eso dejas de temer al fracaso, dejas de aferrarte a identidades falsas, dejas de cambiar tu autenticidad por la aprobación de los demás. Porque si esta vida no es toda la historia, si tu conciencia no muere con tu cuerpo, entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo gano?, sino ¿cómo evoluciono? Empiezas a ver que cada momento aquí es una oportunidad para prepararte, no con rituales o supersticiones, sino con presencia, con valentía, con claridad. Prepararse para la muerte no significa retirarse del mundo. Se trata de comprometerse con él más plenamente, decir la verdad incluso cuando te tiembla la voz, dejar ir lo que no te sirve, perdonar no porque lo merezcan, sino porque tú lo mereces. Cada acto de integridad, cada paso hacia la conciencia, cada vez que eliges el amor por encima del miedo, estás dando forma no solo a tu vida, sino también a tu muerte. Porque no te conviertes en alguien nuevo cuando mueres. Te conviertes en más de lo que ya eres. Y por eso las personas que han tocado el otro lado regresan cambiadas. No porque tengan miedo, sino porque están despiertas. Ya no necesitan perseguir, demostrar ni actuar. Han sentido lo que hay más allá del telón. Saben que esto no es todo, y llevan ese conocimiento a su forma de hablar, de amar, de vivir. No es fantasía, es libertad, y ahora está a tu alcance. No cuando seas mayor, no cuando te estés muriendo. Ahora, aquí mismo. Despertar mientras aún estás vivo es el mayor regalo que puedes hacerte. No porque te proteja de la muerte, sino porque te libera del miedo a ella. Te permite vivir en armonía, decir no al ruido, recorrer tu camino sabiendo que lo que viene después no es el caos, sino la continuidad, no la oscuridad, sino la claridad. La muerte deja de ser una amenaza y se convierte en una guía, una brújula que te lleva de vuelta al momento presente, recordándote lo que realmente importa: la verdad, la conexión, el crecimiento. Imagina lo que sucedería si más personas vivieran así, si comunidades enteras liberaran su miedo y entraran en la conciencia. El mundo que conocemos comenzaría a cambiar, no porque escapáramos de él, sino porque lo transformaríamos. El velo se haría más fino, la ilusión se desmoronaría, y lo que queda es algo real, algo sagrado. No tienes que esperar hasta tu último aliento para recordar quién eres. Puedes empezar ahora mismo. El alma ya está escuchando. Así que la única pregunta es, ¿responderás? Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya lo sabe. La muerte no es el final. Nunca lo fue. Ahora has visto lo que la mayoría pasa toda su vida evitando, que la vida después de la muerte no es un mito, un cuento de hadas o una amenaza. Es real, está estructurada, es sagrada y sobre todo no es algo que haya que temer, sino algo que hay que comprender. Pero hay algo que nunca te dicen: comprenderlo es solo el principio, porque una vez que sabes lo que es realmente la muerte, te queda una elección, una muy importante. ¿Qué harás con esta verdad? Verás, saber que eres un alma eterna no lo resuelve todo. No hace que la vida sea automáticamente más fácil, ni silencia tus miedos de la noche a la mañana.
pero hace algo aún más importante: te devuelve tu poder. Porque una vez que desaparece el miedo a la muerte, también desaparecen las cadenas. El miedo al juicio, la presión de conformarse, el impulso de complacer a todos los demás. Todo empieza a disolverse. Ya no vives como si el tiempo fuera tu enemigo. Ya no buscas la validación en cosas que no importarán una vez que el cuerpo decaiga. Empiezas a vivir como si tu alma importara más que tu imagen. Como si la verdad fuera más importante que la comodidad. Y de repente, el mundo empieza a parecer diferente. Porque tú eres diferente. Empiezas a darte cuenta de cuánto de tu vida se ha construido en torno al miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo al fracaso. Miedo a destacar. Miedo a lo desconocido. Pero, ¿qué es la muerte si no es lo desconocido definitivo? Y ahora que has visto lo que hay detrás del telón, ¿qué te queda por temer? Si tu esencia continúa, si tu conciencia sigue viva, ¿qué excusa tienes para seguir actuando con humildad? ¿Para seguir fingiendo que eres impotente? Viniste aquí para recordar, para vivir con los ojos abiertos, para levantarte, caer, amar, perder y despertar. Y tal vez eso es lo que la muerte intenta enseñarnos. No solo lo que viene después, sino cómo vivir antes. Con conciencia, con intención, con pasión, porque cuando recuerdas que cada momento está dando forma no solo a tu vida, sino a la evolución de tu alma, dejas de perder el tiempo, dejas de perseguir cosas que no te nutren, dejas de fingir que no oyes la llamada. La vida después de la muerte no es una recompensa por haber vivido bien, es una continuación, un espejo, y si te llevas algo de este viaje, que sea esto: nada de lo que hagas aquí se desperdicia. Cada elección, cada lección, cada acto de amor, verdad o valentía, tiene eco. Pero no te detengas aquí. Esto es solo la superficie. Hay más, mucho más. Y los sistemas que se benefician de nuestra ignorancia trabajan duro para mantener ocultas estas verdades. Por eso, creamos Insights Academy. No solo para compartir información, sino para construir un espacio donde la verdad pueda respirar. Si aún no estás en él, ya estás atrasado. Regístrate usando el enlace de abajo y recibirás el libro electrónico The Kybalion gratis si actúas ahora. No esperes. Las verdades más profundas no pueden permanecer en público por mucho tiempo. Todo lo que acabamos de explorar no significa nada si no sabes lo que realmente ocurre más allá del velo. Haz clic en el vídeo que ves aquí mismo para descubrir lo que nunca debió hacerse público. Si este vídeo te ha gustado, háznoslo saber comentando: lo he entendido.